hemos estado conversando. Entonces, si no les incomoda, muy breve, ¿puedo compartirlo? Por supuesto. Ese era Cololo de Pichigas, ¿no? Sí, fue un galán de la época. Sí. Ay, no, yo me corrí, disculpe. Dice, Mi mamá está voy enamorada a de dejar él. este mundo sin sentirme triste. La vida ya no me atrae. He visto y he experimentado todo. Odio la era actual, estoy harto de ella. Veo todo el tiempo criaturas realmente detestables. Hoy todo es falso, todo es reemplazable. Todos se ríen de otro sin mirarse a sí mismo. Ni siquiera hay respeto por la palabra dada. Y aquí viene el concepto. Ni siquiera hay respeto por la palabra dada. Solo el dinero es importante. Escuchamos sobre crímenes todo el día. Sé que dejaré este mundo sin sentirme triste por ello. Agregan abajo Alain Delon, famoso actor de los años 70, considerado en la época el actor más guapo de aquellos años y que actualmente vive con 15 gatitos, 5 perritos y tiene 4 refugios de animalitos abandonados en París. Como el Brad Pitt de hoy. Fue, digamos, como el Brad Pitt de hoy. Entonces, el comentario va por esto, la afirmación que hace, su afirmación es que ni siquiera hay respeto por la palabra dada y solo el dinero es importante. El dinero lo mueve todo. Mentira. Agrega, escuchamos sobre crímenes todo el día. Es mentira, seguro. Sé que dejaré este mundo sin sentirme triste luego. ¿Qué fue eso? La verdad, yo quisiera que fuéramos más positivos. Me toca por el tema del dinero, porque es lo que estamos hablando. Que fuéramos más positivos. Creo que plantearlo así es como plantear ese famoso chiste del sillón de Don Otto, donde al final, para que no me engañe mi mujer, saco el sillón, porque en el sillón ella me engaña. Creo que no es la solución. La solución de él dice el dinero, os culpa de todo al dinero, y la verdad es que somos nosotros. Si no es el dinero, quiero insistir en eso. Es una cadena. Porque hay muchas cosas. Hoy día se cometen crímenes y te vaya con suerte te vaya a la cárcel y vives a expensa del resto de las personas por años. La verdad es que y eso sí que te llevan a la cárcel. Creo que estamos fallando. La legislatura está fallando el raciocinio de la persona. Y estamos culpando cosas que no son culpables. Pero, profe, en reflexión de fondo, yo creo que este gallo lo tuvo todo. Y seguramente tiene una posición económica hoy día también súper buena. Y el dinero hoy día, no tan solo en Francia, de donde es él, sino que en todo el mundo, al menos los que están en el sistema este que tenemos nosotros, que es brutal. El sistema capitalista. Exacto. Si no tienes dinero, no tienes educación. Digamos, una educación buena y de calidad. Si no tienes dinero, no tienes salud. Digamos, buena y de rápido acceso. No tienes vivienda. El dinero te maneja todo. Que no es el sistema capitalista ese. Y eso lo vamos a ver en clase. ¿Y quién maneja todas estas cuestiones? Si no De hay partida dinero, no existe, fíjense que existe un sistema mixto a nivel mundial.
el sistema capitalista dice que solo participa el capitalismo. El sistema socialista, el sistema comunista dice que solo participa el Estado. Bueno, en la práctica hoy día nosotros tenemos un sistema mixto. Eso es lo que impera en el mundo. Piensa tú que China es más siendo capitalista, comunista, y que tiene un sistema especial China. mixto. Es el mismo sistema que tiene Estados Unidos, que tiene Europa, que es un sistema mixto. Entonces ahí creo que se pierde uno en el concepto. Sí, pero ahí los chinos, por ejemplo, si bien es cierto los avances que han tenido en la segunda economía mundial, ya luego van a desplazar a los gringos Muy ligeritos. probable sea la primera, sí. Y tienen cabros chicos de 8 o de 10 años trabajando en la industria todo el día. y sí, a un precio Por que le eso, pagan. pero ese no es el sistema capitalista. No, pues no. Es el comunista, porque él es el que te permite la instrucción. Pero No hay que cumplir. en el fondo es un capitalismo escondido. No, porque el capitalismo es libertad. ¿Cuándo vamos a pasar ¿Cuándo vamos a pasar ese? Sí. Lo vamos a ver. Yo espero que. ¿La libertad de qué? De elegir. Sí, se basa en eso. ¿Mando al cabro chico a las D170 o lo mando al Santiago College? No, Esa es la libertad de elección, no, po. no. Sí, la libertad de elección, pero eligiendo en cosas que sean pares, ¿me entiendes? Por ejemplo, reitero, el colegio nuestro, el nacional. Por eso, bueno, entonces la desigualdad no la vamos a acabar nunca, po. La brecha no se va a cortar nunca. Porque siempre vamos a tener esta misma disparidad, po. La plata es plata. Lamentablemente la vamos a tener siempre. plata es plata La siempre, plata es siempre. plata, se manda la plata. Estoy heredado. La economía no puede ser. Si no pago mañana esta cuestión aquí, ya no puedo seguir estudiando acá, po. Exacto. Y así, po. Los que tienen acceso a Sí, lo que money, pasa es que tú tienes que tener acceso no a dinero. Ah, pero eso es Tú tienes que tener acceso. Filosóficamente hablando, claro, es lo ideal. lo ideal, po. El mundo va- Que todos Pero, tengamos perdón. acceso a todo. No, es que no me refiero a eso. Me refiero a que, ¿cómo tú logras el dinero? trabajando. Trabajando, esforzándose. Pero eso es lo que tú tienes que tener la capacidad. Eso lo debiéramos tener todos. Todos debiéramos tener acceso a trabajo. Sí, pero yo creo que viene de más abajo. Ya ahí estamos ¿Cómo? en una etapa. Todos debemos tener acceso a una buena educación Perfecto, Sí. estoy de Pero acuerdo. para pasa- poder optar a Estoy de trabajos acuerdo. más o menos Estoy de dignos y de acuerdo. buen precio, con buena paga. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo Porque parto de la podemos premisa. trabajar unos ganando 100 y otros ganando 1000. Pues. Es lo que usted comentaba recién, disculpe, con el pensamiento, no sé qué es lo que pueda llamarle lo que hizo lo que leyó Alain usted Delon. recién. Alain Delon. Él lo ve desde un punto de vista que ya pasó por una etapa que tenía dinero, desde un Mucho, punto de vista mucho. satisfecho de ello. Pero si no hubiese estado en esa postura y hubiese sido pobre, estaría... Él está criticando la sociedad actual. Actual, sí. Él está criticando la sociedad actual, que no tiene nada que ver con el tema de la Pero es que es lo mismo, es lo que se viene criando desde siempre, o sea, en realidad de la antigua, no sé cómo decirlo, pero de muy antiguo viene el tema del tema de las lucas, en realidad no es algo nuevo. Todo se mueve con plata, como decía el compañero acá, si no tengo plata para estudiar, no voy a estudiar, no. Si no tengo plata para acceder a un trabajo, a un estudio bueno, no, de un buen trabajo, por lo tanto eso va a ir... Mira, pongo un ejemplo. Y que por favor no se tome como una defensa, sino que se tome como una experiencia. Yo tuve educación universitaria pagada, pero con una tasa de interés del 1%. En una época en que la tasa de interés era del 8%. Eso es un hecho real, concreto. Yo tuve educación pagada, pero la tasa de interés era el 1%. Bueno, eso fue una facilidad, digamos, ¿no? Y eso no lo podéis replicar. ¿Por Obvio, qué obvio. llevamos, por qué es ¿Y por por qué culpa del dinero que llevamos la tasa de interés del 1% a lo que la tienen ustedes? No, pues se puso el Estado. Po. ¿Cómo se puso esto? Me imagino que para cubrir ese 7% que cobraba el mercado, ¿no? En esa época, Sí, po. el 1%. Funcionaba. Por cierto, Sí, po. ese es el Estado el que El debe papel, preocuparse. el papel, claro. Ese es el Estado, ese es el Estado subsidiario. Claro. Pero eso es un Estado subsidiario, un Estado real. No el que de pronto aparece hoy día. ¿Te fijáis? Las cosas las han cambiado, se han cambiado desmejorándonos. Obvio, obvio. Po.
Pero no es la economía, el dinero sigue siendo el dinero, todo sigue siendo Pero es igual. la El parte, 1.000 pesos es la igual. parte privada la que ha hecho negocio, po. Bueno, Y no regulan. pues, la verdad es que Claro, falta creo que regulación, falta regulación. regulan a porque favor no de... es la parte privada, es el Estado. No, pues el Estado tiene que controlar. Que no hemos pasado ese tema todavía. conflictos El entre Estado- particulares. El Estado debe controlar, pero el Estado que controla, ¿cierto? Por ejemplo, si se autocontrola, no se controla. No, po. Por lo tanto, lo que tú necesitas es una situación mixta. Y no es el dinero el problema, es la situación mixta. Porque con dinero o sin dinero, si la decisión la toma el Estado sin dinero, Ahora siempre lo que quiero. si la decisión la toma el Estado sin dinero, van a haber igual discriminación, diferencia. Lo que planteaba yo, el que está en el Estado es el que la lleva. No tiene, si dejo solo el Estado, no tiene contrapeso. Si dejo solo el capitalismo, no tiene contrapeso. Tenemos que complementarlo. Es la única vía. Porque, reitero, la esencia es que el ser humano, sea Estado o sea capitalista, es egoísta. Entonces tengo que ponerle contrapeso a esto para que la cosa funcione. Pero contrapeso es real. Y ahí, reitero, dejo de culpar porque él dice, claro, habla del dinero, pero dice hoy día ya no se respeta nada. Hoy día no. Y es eso lo que está pasando. En todos lados. Profesor, es que ahí parece que hablaba de comportamiento social. Este tema era como una crítica al comportamiento social, no al dinero en sí, específicamente, por lo menos lo que... Pero es que el comportamiento social en base al dinero es Sí, es pues, un comportamiento, porque en realidad no... Los inmigrantes en Francia Pero, están quemando autos y la misma cuestión que están haciendo acá, o sea, más fuerte de repente allá. Los franceses también la están pasando dura con toda la cantidad de inmigrantes que han recibido y no hay pega para todo, hay mucha cesantía, hay crímenes. Sube el precio de los arriendos. Exacto. Está la escoba también. Eso es un punto... Todo pasa por la escasez que existe en el planeta ya. Y es más necesario tener esas políticas de socialistas que ocupan menos recursos. Hay que terminar a la humanidad y empezar de cero. Esa es la solución. No queda otra solución. Pienso que tenemos que ir de la riqueza de las naciones. Ahí se menciona algo que este modelo capitalista requiere una sociedad ética. Entonces, yo creo que ese es como el olvido. O sea, teóricamente, o sea, como estudiante, si quiero intentar una postura, la conozco bien, entonces entiendo que el capitalismo requiere ese sistema ético y lo que tenemos hoy es el capitalismo sin esa ética. Eso le falta la patita esencial en lo como de doctrina, o sea, ¿entiendes? Pero porque el autor es un autor que también tiene esa formación cristiana de la época. Hoy en día lo vemos como distinto, ¿no? Él es fisiócrata, no es de economía. No es un economista. Eso es lo que recuerdo. Eso es lo que debe ir a controlar el Estado. Po. Por eso, Que no todo es plata. Los guetos que hicieron en Estación Central, que son unas cuestiones, no sé, 40 pisos, con un departamento de 40 metros cuadrados, la empresa privada lo hizo de esa forma para ganar plata, para sacar el provecho a los 20 metros cuadrados que tenían del terreno. Los edificios que hicieron en Concón y que se estaban cayendo, también el Estado no estuvo ahí para controlar. Entonces, o sea, estuvo, mira, o lo no hizo estuvo para mal, controlar. o lo hizo mal. Ese es el punto. Claro, Porque, no. ¿por qué? Porque en el fondo sí está presente si cobra impuestos. Él está. El Estado siempre va a estar. Él está detrás de la plata. No controla lo que tiene que controlar. Es otro tema. Devolvimos de nuevo. Pero él está en la plata. Siempre va a estar. Y lo dije con el mejor ejemplo. En este minuto, lo que va a pasar con el famoso... El censo no es censo para mí. Y si me estás preguntando este tema económico, lo están haciendo con una... Para mí, en mi opinión, con un objetivo oculto, digamos.
va a haber un beneficio y va a haber un daño enorme a la sociedad. Porque hay necesidades, la necesidad de habitaciones es impresionante. Y actualmente está en discusión en el Congreso un proyecto que indica ya que la tercera propiedad que arrienda va a comenzar a pagar impuestos, algo que antes estaba pegado. Entonces ahí ya la inversión de los que pueden representar. Y ya el impuesto ya no es a la renta, Sí. el impuesto Al es hecho de al eso. bien. A veces, así, Entonces, yo ya no soy dueño de mi casa, yo arriendo al Estado. Ya está pagando contribución. Por cierto, por eso, estoy arriendo al Estado. Y la contribución es un arriendo al Estado. El Estado es el dueño y señor de mi casa. Y si la heredo, le paga el heredero al Estado. y va creciendo ese. Por lo tanto, termináis sin ser dueño. ¿Sí eso? Y eso no es capitalismo. Eso no es capitalismo. Profesor, hay una cosa que quería comentar solamente, como dijo un compañero ahí. Lo que pasa es que hay 600.000 viviendas, el déficit de vivienda. Ya. Entonces hay personas que ya no ocupan la vivienda como una necesidad, como la de la primera necesidad, sino que La compra para negocio. no, es como una vía de inversión. Claro. Entonces eso es lo que yo encuentro que esto un poco se desvirtúa un poco la situación, porque antes la vivienda era una necesidad social, se ve que es una necesidad social, pero ahora hay una persona que puede comprar porque lo ve como una vía de inversión. O Siempre ha sea, existido eso. No, hombre, entonces espérate. ahí ese es lo que Ahí encuentro hay que que aclarar una No, cosa. más le doy la fuerte. palabra. No, siempre Estaba- existió. No, Sí. ahora, bueno, Ahí hay una cosa se que tener construyen presente. edificios y empieza Esta a cuestión comprar. surgió Multifamily. de Claro. edificios que se arriendan hoy día, porque hay Multifamily. claro, hay Multifamily. constructoras que tienen edificios que arriendan. ¿Eso de qué surgió? Eso surgió de un problema del mercado. ¿Cuál es el problema? De que los gallos construyeron y quisieron vender y no venden. Porque los No precios venden. muy altos. Porque, exacto. Porque tenéis los precios, y los precios no es el precio acceso- que él cobra. El acceso al crédito. No es solamente el precio que cobra el constructor, sino que es el acceso al crédito. Es el impuesto que pagaste por la cuestión. Todo eso te encarece. Por lo tanto, te quedas con la cuestión. Y te quedas con... Vean ustedes la cantidad de departamentos o locales vacíos que hay en el centro de Santiago. Y el centro era lo más caro de Chile. Y por ende, pagas los impuestos más caros de Chile. Y están vacíos. Eso es un problema para el privado. Porque tenés que pagar impuestos igual. Pero tienes que pagar impuestos, pero por algo que en el fondo te lo están quitando. Porque tú no lo puedes usar. Porque hay problemas de seguridad, por todos los problemas que quieras. Pero está ahí. ¿Te fijas? Entonces, ojo, tenemos que ir más allá en el análisis siempre. No quedarnos con estas cosas que aparecen. Porque nos equivocamos de pronto. Hay intereses creados detrás. Esto es como el Congreso está lleno de políticos que para llegar a ocupar un puesto usaron plata. ¿Y de dónde sacaron la plata? Hay que se la puso. Y el que la puso no le va a cobrar por la cuestión. Vengan de donde vengan, no importa el sector. Todos tienen plata. ¿Cuál, según impuestos internos, cuál es el partido político que tiene más capital en Chile? Más plata. ¿Cuál es? El comunista. El Partido Socialista. Somos comunistas. Comunistas. Sí, salió un reportaje otra vez, el Partido Socialista tenía varias inversiones. Comunista sería. El comunista. Comunista. El comunista es el que tiene más bienes en Chile, más. El poder adquisitivo está en el Partido Comunista, no está en el resto de los partidos. Ninguno. Entonces, oye, ¿de qué me están hablando? ¿Dónde está el capitalismo? Hay un error. Perdón, ¿te iba a decir algo? ¿Tú ibas a decir? ¿No? ¿Alguien había levantado la mano? El comunismo es lo más malo que existe en Estados el Unidos, después de planeta. la burbuja inmobiliaria, Sí. ahí también se explicó con los años que había sido que era algo ficticio y las necesidades Es una cuestión política. fue política. Fue política. Para el gobierno bajo. El caso de norteamericano
George Bush, hijo, quiso ser reelecto, y cuando quiso ser reelecto, para comprar votos, puso las viviendas sociales, entre comillas. Mucha gente no tenía casa, mucha gente no tenía acceso, mucha gente. ¿Qué hace el Estado? En este caso, este señor. Oye, a esta gente le vamos a dar casa. Oye, espérate, pero es que esta gente no califica para tener casa. No hay problema. Que califiquen. Tasa subprime. Y se creó la subprime. Tasa creada para que calificaran quienes no califican. No, y además, ¿Qué pasó? Que no calificaron y después no pagaron. Y financiamiento del 100%, además. Y aquí en Chile teníamos también el 100%. Sí, pasó. Sí, exactamente lo mismo que hicimos nosotros. Hubo mucha gente que vivió 2-3 años gratis y no pagaba nada, y después le quitaban el departamento y lo entregaban. Bueno, entonces, ¿pero eso es problema del capitalismo? No. Sistema neoliberal. Bueno, está bien. Teoría de la producción, la sociedad, según la teoría de la producción y la economía, dice que la sociedad debe decidir. ¿Qué decide? Entre otras cosas, oye, ¿utilizamos máquinas o utilizamos trabajadores? ¿Vamos a tener personas trabajando o vamos a tener solo maquinaria? En esta línea uno de pronto ve supermercados llenos de cajas o bancos llenos de cajas. 20 cajas. Y hay 3 funcionando. ¿De qué construiste tantas cajas? Yo todavía no tengo decidido si pueden tener más trabajadores o menos trabajadores. ¿Cuántos años han pasado y todavía no nos decidimos? O los clientes se atienden solos ahora. Hoy día Pero igual necesitan de la producción. ¿Cómo producir? Los métodos de producción buscarán ser los más baratos posible. La lógica dice, en el egoísmo de Adam Smith, o sea, que ve a Adam Smith en el hombre, el que produce va a hacerlo con lo más barato posible, luego podría vender lo más barato posible. ¿De qué depende? De que haya mucha producción, ¿no? Si hay mucha producción, los precios van a estar bajos. Pero si hay poca producción, los precios van a estar altos. Aunque tú hayas producido con lo más barato posible. ¿Y eso es problema de quién? Vuelvo, lo vamos a ver en macroeconomía. El Estado en los años 30, un señor que se llamó Keynes, John Keynes, le dijo al Estado, tú tienes que intervenir para que haya producción. Los métodos de producción buscarán ser lo más barato posible, aunque contaminen. Esa es una decisión que tenemos que ver. ¿Qué es más importante? Que sea barato, que contaminen. La prioridad es que sean ecológicos, aunque sean más caros. Esa es otra decisión que hay que adoptar, hay que tomar. Lo otro que hay que pensar, ¿los bienes los producirá el Estado? ¿O los bienes los van a hacer las empresas privadas? La economía no te impone al sector privado. La economía no te impone contaminar. La economía te dice, piensa, ¿qué es lo que conviene como sociedad? Eso dice la economía. Y cuando dice piensa, ¿qué conviene como sociedad? Te dice, mira, ¿lo produce el Estado o lo produce el privado? ¿Contaminas o no contaminas? ¿Usas bajo precio o usas precio que proteja al medio ambiente? La teoría de la producción explica que los factores de producción de todo país, toda nación, son muchos. Pero el más importante es la industrialización, la cual ofrece diversos beneficios como empleo, rentabilidad. Es de ahí por qué surge la industrialización. En el punto, podemos volver al punto anterior que no quedó claro. Usted dice ¿Ese? sobre el privado en particular.
Entonces, según yo, sería mixto. Mixto. Ya. Mixto. Eso es todo. Muchas gracias. O sea, de hecho, la economía después te lo muestra, te dice, mira, esto es lo mejor. ¿Por qué? Porque, insisto, lo dije antes, ya al que califican de padre de la economía, dijo, el hombre en esencia es egoísta. Entonces, lo pongas en el Estado o lo pongas de empresario, va a ser egoísta. Eso lo sabemos. Y tenemos que buscar los contrapesos. Y ahí está la educación, ahí está la ética, efectivamente. Un país sin industrialización debe necesariamente importar todos sus bienes y servicios, haciendo que su economía disminuya y que se haga más difícil la compra de bienes y servicios. Esto está en la economía, esto está en la teoría de la producción. Y te está diciendo cuál es el problema que vaya a presentarte, o que vas a tener. Reflexionar sobre lo que escribió él, sobre que esto de que el hombre egoísta y tuviera una proporción que tuviera algo malo, ahí se entiende mucho más la necesidad del derecho. O sea, si tiene las reglas para todos por igual, que sea lo que debiera ocurrir. Yo creo que eso es lo que está. Ahí está la justicia. El Estado de Derecho es que cuando se corrompe facilita que los dos queremos se genere. Entonces, ahí hay una cuestión que tenemos que ver. ¿Qué queremos? ¿Industrialización? ¿No industrialización? ¿Qué queremos hacer de nuestro país? Y viene la tercera pregunta, ¿para quién producir? ¿Para quién producir? Esta es la teoría de la distribución. Y en esta teoría, la economía nos dice, toda sociedad debe diseñar un sistema de reparto de los bienes y servicios. La sociedad debe pensar, debe decidir, debe crear, debe dar luz a un sistema de reparto de los bienes y servicios que todos necesitamos. Y ahí surge la pregunta, ¿quiénes serán los destinatarios de esa producción? ¿Unos pocos? ¿La gran mayoría? ¿Para quién estamos esta producción? Como lo hemos señalado hasta ahora, los extremos son o alguien define el reparto y lo hace como él quiere, o lo otro es que haya que acceder a través de algo a esos. No sé si ustedes creen, hay otro sistema. ¿Cómo distribuir? ¿Cómo darles a todos? Mi pregunta iba, ¿qué método o sistema entonces utilizar para distribuir la totalidad de la producción? Porque estamos claros que alguien tiene que producir. Y estamos claros que va a producir lo que necesitan todos, incluso ellos mismos. Bueno, ¿cómo distribuimos lo que se produce? ¿Cómo hacemos que se produzca?
todos tenemos derecho a todo. Pero todos tenemos derecho a todo, pero también tenemos toda obligación de hacer todo. Y como no somos capaces, ahí se creó la división del trabajo. Porque nadie es capaz de hacerlo todo. Por eso existe el concepto de división del trabajo. Y ahí luego te dice, oye, haz tú lo que mejor puedas hacer. Yo voy a hacer lo que yo mejor pueda hacer. Si ambos producimos cosas distintas, mejor. Porque tú me vas a poder entregar a mí lo que yo no puedo hacer y yo te voy a entregar a ti lo que tú no puedes hacer eficientemente en ambos casos. Y por lo tanto sale más barato. Pero ¿qué sistema utilizar en caso contrario? Es lo que estamos hablando, la distribución de la renta. ¿Será igualitaria o se producirán grandes diferencias entre los miembros de la sociedad? ¿Podrá ser que todos tengan la misma cantidad de dinero? ¿Podrá ser que todos tengan el mismo nivel de ingreso? ¿Podrá ser que todos tengan la misma casa, que todos tengan el mismo pan? Es imposible. Si esa es una realidad, lo otro es una utopía. Es una utopía. Porque hay diferencia entre nosotros. Y en esas diferencias sí tenemos que velar por aquellos que no pueden hacer las cosas. No por flojera, obviamente, sino que los que no pueden hacerla por incapacidad real, concreta, natural. De eso sí nos tenemos que preocupar. En el fondo, las tres preguntas de la economía tenemos que hay recursos humanos y necesidades ilimitadas, genera un problema económico, que es lo básico, no podemos satisfacer todas las necesidades, y de este problema económico, esta es una realidad, de esa realidad surge este problema. De este problema se plantean tres preguntas: ¿qué, cómo y para quién? En el qué, bueno, veamos los recursos que tiene cada país. Eso hace la diferencia entre Chile y Suiza, por ejemplo. Suiza no tiene la riqueza en recursos naturales que tiene Chile, pero lejos está. Lejos, lejísimo. Y sin embargo, es un país superior a nosotros. Smith preguntaría, ¿por qué ese es superior a nosotros? Y buscaría la respuesta, digamos. Piensen ustedes lo que va a pasar con las Guayanas. Hoy día tenemos un problema en América del Sur por el tema de la Guyana, o sea, de la Guayana francesa. Porque ahí los franceses encontraron, oye, petróleo a destajo. Tenemos esta cuestión es una colonia. Se va a empobrecer como todo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el resto? ¿Y qué va a pasar con los países que se dicen dueños de ese sector? El executivo Va a llegar la libertad. Recursos del país. ¿Cuáles son las preferencias de los ciudadanos? Estos dos elementos tenemos que tenerlos presentes. ¿Para qué producir? ¿Quién necesita preferencias? Hicimos un ranking y en este ranking tenemos unos preferentes respecto a otros. Bueno, tratamos de estos recursos utilizarlos en aquellas necesidades que son preferentes. Tenemos respondido parte. El cómo. Hoy lo hacemos con maquinaria, lo hacemos con personas, con trabajadores, lo hacemos con empresas públicas o lo hacemos con empresas privadas. Tenemos que respondernos nosotros. ¿Cómo queremos hacerlo? O lo hacemos con un mix. Ponemos maquinarias, ponemos trabajadores, tenemos empresas públicas, ponemos privadas. El capitalismo no es un mix. El comunismo no es un mix. No son extremos. ¿Para quién producir?
¿Producimos según las necesidades? ¿Lo mismo para todos? Todo esto son cuestionamientos reales que tenemos que tener presentes. Y respondiéndolos vamos a ser eficientes, solo respondiendo a cada una de estas cosas. Tema nuevo, los agentes económicos. ¿No les gusta? Este tema no me gusta. ¿No? Tema nuevo. Ah, Tema nuevo, los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Son toda persona natural o jurídica. O sea, agente económico es una persona, cualquiera de nosotros, o agente económico puede ser una persona jurídica, un ministerio, una empresa, el Estado. Toda persona natural o jurídica que participa en la economía desempeñando cualquier clase de actividad económica. No una actividad específica, sino cualquier clase de actividad económica. Esos son agentes económicos. Por lo tanto, hay que concluir, nosotros todos somos agentes económicos, como personas naturales. Y otros, como personas jurídicas, también son agentes económicos. Los agentes económicos pueden ser entendidos como los entes que actúan y toman decisiones dentro de un mercado y digan, si no les gusta el tema del mercado, pongan dentro de una sociedad, dentro de una comunidad, pero una comunidad que transa, que interactúa, afectando el sistema económico. Todos los agentes económicos actuamos y afectamos el sistema económico. Y no solo el sistema económico. Como dije con el ejemplo de las impresoras, afectamos el medio ambiente también. Entonces, yo que compro una impresora y no me fijo en el valor de la tinta, cuando voy a comprar la tinta, decido comprarme de nuevo una impresora. Con eso estoy fomentando que me sigan produciendo impresoras. Y por otro lado estoy dañando el medio ambiente botando la impresora vieja. Como agente económico. Nosotros analizamos como agentes económicos que somos. ¿Qué hacemos por la sociedad? ¿Qué hacemos por la comunidad? ¿Qué hacemos por el mercado? Como lo quieran llamar. ¿Qué hacemos por el planeta? Un cuestionamiento personal. ¿Quiénes son entonces los protagonistas de la economía o agentes económicos? Por un lado están los privados, por otro lado están los públicos. Agentes económicos privados, agentes económicos públicos. Todos ellos protagonizan la economía. En los privados están las economías domésticas. Nosotros, cada uno de nosotros somos una economía doméstica. Y como tal, por ejemplo, consumimos bienes y servicios. Y al consumir bienes y servicios, buscamos maximizar nuestra utilidad. Entiéndase, no la utilidad contable, no necesariamente el dinero. Buscamos maximizar nuestro bienestar. ¿Ya? Si compráis más barato y fantástico, si la cuestión es buena, mucho mejor. El bienestar. Por otro lado, dentro de los privados están las empresas. Las empresas producen bienes y servicios,
generan puestos de trabajo y maximizan sus beneficios. Aquí está el maximizar el bienestar en esta utilidad. Aquí ya hay una maximización económica. El empresario está porque actúa por razones económicas. ¿Y cómo? Produciendo bienes a través de trabajadores. El tipo no lo puede hacer solo. El tipo tiene la idea, hace el emprendimiento e invita a participar con ellos. Esta invitación, claro, no es un tema económico, pero desde el punto de vista ético. Esta invitación puede ser, oye, hazme esto y ganemos todos. Tú ganes tu sueldo y yo gano lo mío, por cierto. O bien puede ser a través de la simple explotación de la gente. Y eso es lo cuestionable, lo segundo, digamos. O sea, el punto no es hacer desaparecer esto, es hacer que este no sea explotado, digamos. Y el tercer agente económico en el sector público es el sector público, es el Estado. El Estado, como agente económico, establece el marco jurídico institucional donde se mueve todo esto. Y él es uno más. O debiera ser uno más. Lo que pasa es que se olvida de pronto. ¿Cómo lo hace? Establece el marco jurídico institucional, asigna recursos. Oye, los minerales son míos, dice el Estado. Yo te concedo la explotación de los minerales. Oiga, yo me compré esta parcela, mire, tengo esta parcelita, y resulta que acaban de encontrar petróleo acá abajo. ¡Ah! Del Estado. ¿O no? Oiga, pero está en la parcela mía. Es del Estado, lo que está abajo de la tierra es del Estado. Ah, pero estos son unos ladrones los que explotan el petróleo, porque, oye, pues el Estado está asignando el recurso. ¿Es el empresario o el mix entre el empresario y el Estado el que está haciendo el negocio? Es un mix entre el empresario y el Estado, con falta de control, con poca ética. El Estado, como protagonista, distribuye la renta. Distribuye la renta. ¿Cómo distribuye la renta? Oye, dando educación de calidad para quienes no tienen educación. Hay una educación que la tienen los privados, ya la tienen los privados. Nosotros tratemos de hacer lo mismo, pero desde el sector público. ¿Qué hemos hecho como Estado? Un colegio que era bueno lo hicimos pedazo. Y ese es un colegio, y lo nombro porque era donde estudié yo, pero tenemos el liceo de aplicación, tenemos el Barrosán. Empezamos a hablar de colegio y tenemos la hecatombe en todo el colegio. O sea, es el sistema educacional el que está malo. Y esta distribución de la renta de pronto se va en la compra de ropa interior femenina, en el caso de fundaciones. Y eso es una distribución de la renta ética, responsable, loable. La distribución de la renta debiera ir, entre otras cosas, porque distribuir la renta no significa darle plata a la gente. No es eso. Significa que la gente accede a bienes que no tiene acceso normal. Entonces, no necesariamente le doy plata, sino que le doy el bien. Ahí está la educación. Junto a la educación está la seguridad. Y se han dado cuenta que
Los impuestos suben. Y la seguridad, tenemos que contratar seguridad privada. También sube. Tenemos que contratar seguridad privada. Pero si la seguridad está en manos del Estado. Todo esto pasa a construir lo que se conoce como el flujo circular de la renta. El flujo a través de estos tres agentes económicos que protagonizan la economía, se produce un flujo circular, y digo circular porque en el fondo no hay dinero más allá del que está en la economía, o no debiera haber más dinero que el que está en la economía. Se supone que la economía es redonda, entonces, es circular. Si la economía es dinero, es recurso. Es circular. Este le paga a este a través de impuestos. Este le paga a este a través de impuestos. Y este devuelve a este dinero o bienes o servicios a través de subsidios, a través de ayudas estatales, a través de seguridad. Y lo mismo con este. Y ahí hacemos el círculo. La plata la debieran ver todos, pues son los tres participantes. El flujo circular de la renta es sinónimo del flujo circular de la economía. Sí. Se habla de flujo circular de la renta porque en el fondo te dice, mira, todo el dinero que se genera acá va para acá. Y todo lo que este recibe debe ir para acá. ¿Cuál es una crítica que podemos hacer? Perdón, es una cuestión personal, no tiene que ser opinión de ustedes. Pero yo de pronto visualizo que todo lo que se produce acá, que llega acá, que debiera volver para acá, se usa acá. Y esto hace una élite. Sigue siendo flujo circular de la renta, pero con aquí una élite. Este vive súper bien. Y estos son culpables de todo y estos son los desgraciados del pueblo. Aquí lo sufren. Aquí se sufre. A este se le echa la culpa de todo. Y este es el papito corazón. Recién Un súper buen padre. nunca pierden. Entonces vuelvo a la época de las cruzadas y digo yo, el viejo guatón que está ahí con el cura y que están sentados comiendo pavo, mientras la gente abajo trabaja, se saca la mugre y vienen los soldados a quitarte los impuestos, a cobrarte los impuestos. No hemos cambiado nada. Yo creo que está peor, güey. Yo creo que está bien. Yo creo que está peor. El viejo, sí. Prefiero los romanos, güey. Entonces, agentes económicos, terminando, los agentes económicos son las familias, las empresas y el Estado. Esos son los tres personajes que actúan en la economía. Agentes económicos. Familias, empresas, Estado. La familia es porque somos las personas, todas las personas, las empresas y el Estado. Muchas familias trabajan para ellos. Rápidamente vemos el flujo circular de la renta. Sí, y después uno queda sin ni uno. Si observamos en este flujo circular de la renta, conocido, reconocido, tenemos las empresas, las familias, el Estado. Las empresas pagan impuestos, que son impuestos por el Estado.
Las familias pagan impuestos. Impuestos que son impuestos por el Estado. Yo no defino los impuestos que pago. Ese allá tampoco. Este define. Y este devuelve con bienes y transferencias a la economía doméstica, y con bienes y transferencias a las empresas. Yo estudié con crédito fiscal. Yo estudié con una tasa de interés del 1%. Yo estudié en una época en que la tasa de interés estaba al 8%. Luego a mí me subsidiaron con un 7%. ¿Qué se refiere con transferencia? Te hace traspasos de dinero, por ejemplo, un subsidio. Devolución. Cuando tú vas a comprarte una vivienda y te entregan no sé, el subsidio eso. habitacional. Ya. Acá, con las empresas, el sector ¿qué hace? Oye, ¿cómo se llama esta cuestión del empleo? Subsidio. Sí, pero se me enfermó. Capacitación, empleo. Cense. El cense. Cense. El cense. Aquí tenía el cense. Seguro El cense. sentido. Entonces el Estado se preocupa de capacitar y se supone, ¿cierto? Transferencia. Paga, se pone. Seguro ¿Qué? ¿Cómo? Con cesantía. plata. Seguro de cesantía. cesantía. Aun cuando parte del seguro de cesantía el día lo estés pagando tú, ¿no? Y eso la cuenta. Eh. Allá. Porque te lo sacan a ti de tu sueldo y lo estás llevando tú a la pasa a ser tuyo. Por otro lado, las empresas demandan bienes y servicios a cambio de un precio, y se genera un mercado de bienes y servicios por lado de él. Y por otro lado, se genera un mercado de factores de producción. ¿Quiénes son el factor de producción en la economía doméstica? Y por otra parte, hay demanda de factores de producción a cambio de rentas. O sea, la empresa demanda a la economía doméstica, oye, necesito trabajadores. ¡Pum! Vienen para acá. Los trabajadores. Y este viene y les paga por esos servicios prestados a las personas. Las personas ofrecen factores de producción a cambio de renta. La persona le dice, oye, yo te ofrezco hora hombre a cambio de un sueldo. Y esta le paga la hora hombre trabajada, ¿cierto? Ese es el flujo circular de la vida. Eso pasa en toda economía. En toda economía debiera haber esto. 3 participantes. Y el tema impositivo y el tema precio entre medio. ¿Pero va a subir esto a PDF? Sí. Gracias. En el fondo, los economistas estudian cómo la gente toma sus decisiones. Esa es una cosa básica de la economía. Preocupar de ver cómo la gente toma sus decisiones. De aquí, con esta pregunta, ustedes podrán reconocer la presencia de Adam Smith en esta cuestión. Porque él lo que se formuló es por qué habían países más ricos que otros. Y la conclusión estaba en que la gente tomaba decisiones distintas entre un país y otro. Todo eso entonces hay que preguntarse hoy día, oye, ¿cómo la gente toma sus decisiones para poder ayudarla económicamente? Segundo, ¿cómo la gente interactúa entre ellos, unos con otros? ¿Cómo interactúan entre sí las personas? Importante, porque como decía Adam Smith, y yo hice pelambre del asunto, ¿cierto? En su época él vio lo que llamó una mano invisible. Todos querían mejorar su vivienda. Uno partió, el otro lo copió y siguieron las copias y lograron una aldea bonita, ¿cierto? Y mi crítica era a que hoy día nosotros, ante una situación similar, nos pondríamos a decir, oye, este gallo está metido en el narcotráfico, este gallo es el ladrón, este gallo... Y
como que nuestra educación se derivó, se perdió. Nuestros valores están perdidos. Y lo tercero. ¿Ah? Lo señaló como ser egoísta. Él lo señaló como un ser egoísta, pero en ese egoísmo, bien educado de la época, el tipo actuaba y todos los demás actuaban egoístamente, Sí. pero lograban un beneficio comunitario. Nosotros hoy día somos los mismos egoístas, pero tenemos una pérdida de valor, una pérdida de educación, una pérdida de conceptos total. Y nos vamos en la lucha, en la rabia corta, digamos. Tercero, las fuerzas y tendencias que afectan la economía como un todo. Hay una serie de elementos que están presentes o que pueden estar presentes en un momento dado. Piensen ustedes, el terremoto de Taiwán, el 27F acá en Chile. Son situaciones que de pronto nos golpean y que nos pueden dejar en el piso, o de las cuales nosotros nos podemos levantar. Y nosotros siempre hablamos de que nosotros nos caemos, pero nos volvemos a parar rápidamente. Como chilenos, una de las características que nos autodefinimos. Salir fortalecido. Salir fortalecido en la desgracia, ¿no es cierto? Y aprender y Resiliencia. resiliencia. Hoy día lo usan el concepto. ¿Ah? Efectivamente, pero ojalá que eso requiere de valores, eso requiere de educación, eso requiere de no solamente de pensar en que eso fue así y que va a seguir siendo, porque ya vemos que no sigue siendo, se va perdiendo, se está perdiendo. Tenemos que estar preparados, las fuerzas entonces y tendencias que afectan a la economía como un todo. Termino con esto dejándolo enunciado, ¿no? Para poder pasar la lista por eso. Hay 10 principios básicos en la economía. Los primeros está relacionado con cómo la gente toma decisiones. Aquí la gente siempre se enfrenta a tener que decidir. Lo dije desde la clase 1 cuando hablábamos de costo de oportunidad. En la mañana tenemos que decidir si nos levantamos o no nos levantamos. ¿Vamos a estar despiertos o seguiremos durmiendo? Decisiones permanentes. La gente se enfrenta a decisiones. El costo es de algo, es lo que sacrificamos para tenerlo. Y eso nos lleva a tomar una decisión u otra, digamos. Todas las decisiones que tomamos, las tomamos en función del costo que ésta tenga. Costo que puede ser económico o puede no serlo, digamos. Puede ser que nosotros le demos un valor y que nos tenga un precio. Pero es un costo. Lo tercero es que la gente racional piensa en el margen. Vamos a explicar cada uno de estos conceptos, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir el tercero? La gente racional, quien piensa, busca la eficiencia. Y el que busca la eficiencia, por ejemplo, si ha de contratar un nuevo trabajador, ese nuevo trabajador le va a tener que aportar a ese empresario a lo menos lo que él le pague al trabajador. Eso es pensar en el margen, o sea, pensar, si yo tengo 100 trabajadores, al 101 le voy a pagar en función de lo que él me reporta. Por eso lo contrato. Si no, no hay contrato. Puede ser duro, puede ser fuerte, puede ser, pero es una realidad que está en el raciocinio de la persona y que uno debe educar para guiar con ética, porque si no se va a haber un aprovechamiento, pues es lo que decía yo de la explotación. Y el cuarto
la gente responde a incentivos. Todos respondemos a incentivos. O sea, todos de alguna manera a través de los incentivos podemos ser guiados en el fondo. Y esto ayuda. Llevamos 4. Vamos a ver los 3 siguientes, de 10. ¿Cómo la gente interactúa? El intercambio puede hacer que todos estén mejor. Luego, la interacción entre las personas se da porque el intercambio le conviene. La gente interactúa porque el intercambio le es favorable. 6. Los mercados usualmente son un buen camino para organizar la actividad económica. Si no hay mercado, imagínense que tengo un ganadero acá, tengo acá un agricultor acá, tengo un pescador acá. Una opción es que este señor trance con este trance con este trance con este. Esa es una opción. Esto tiene un costo, hay costos involucrados, toda actividad tiene un costo. ¿Qué pasa si de pronto tenemos el ganadero, tenemos el agricultor, tenemos el pescador, pero acá ponemos un mercado? Y este transa acá, este transa acá, este transa acá. Y va y viene esto, ¿no? Aquí se reducen los costos. Esto, viéndolo así, ya se nota que tiene menos costo que esto que está acá. Y esto es lo que justifica la existencia de un mercado. Usualmente son un buen camino para organizar la actividad económica. Claro, si el mercado no es controlado, esta cuestión no fuimos a la fruta. 7. Los gobiernos algunas veces pueden mejorar los resultados económicos. Sí, el gobierno puede mejorar los resultados económicos. El gobierno, moviendo la tasa de interés, el gobierno con políticas económicas, ya sea fiscal, tributaria, monetaria, la que quieran, puede mejorar la economía. Y puede, efectivamente. Depende entonces de la actividad del Estado, del gobierno. Y el último, las últimas 3. ¿Cómo la economía trabaja como un todo? El estándar de vida depende de la producción del país. El país que produce más es el país que más tiene y donde la economía de su gente, de su población, es donde debiera estar mejor. El estándar de vida, o sea, la situación común, depende de la producción del país. Y lo dice la economía. No dice aquí que hayan ricos y pobres. No dice eso. Habla un estándar. 9. Los precios suben cuando el gobierno imprime mucho dinero. Si hay más dinero, si hay más papel, si hay más moneda acuñada, va a pasar lo que pasaba en España en los años 1500, 1600. Llegaban los españoles a Chile, por decir algo, a Perú. Llegaban, se venían donde los aborígenes, les usurpaban los minerales. El aborigen en ese entonces no tenía mayor conciencia del mineral, lo usaba como adorno, lo usaba. Pero más que eso, no. El español, que venía con un concepto de propiedad, llegaba y le compraba por último, con unos contratos que ya dijimos cuestionables, tomaba ese mineral, lo embarcaba, el barco llegaba a España, pescaban el mineral, se lo entregaban al rey, el rey mandaba acuñar todo ese dinero, todo ese mineral en dinero, y lo entregaba al pueblo. ¿Qué pasaba? Los precios se iban a las nubes. Todo subía. ¿Por qué? Porque ellos no habían producido nada. Les llegó dinero de afuera nomás.
qué rico, todos tenemos plata, pero no tienen bienes. Por lo tanto, los precios suben. Suben cuando el gobierno imprime mucho dinero. Y por último, la sociedad enfrenta en el corto plazo decisiones, una decisión que es lapidaria. ¿Qué quiere? Inflación, o sea que los precios suban, o desempleo, que la gente esté cesando. Esa es la situación más incómoda que vive la economía en cualquier parte y que viven los estados, porque son los estados los que tienen que... A la larga, la economía dice que la sociedad enfrenta el problema, pero el Estado, el gobierno, es el que pone la consulta. Cerramos sesión. Voy a pasar a listar rápidamente.